Y vamos a recibir a otro abogado, se trata de Julián Quintana, para hablar con él de esa opinión jurídica y esa reflexión de este hecho del fin de semana. Abogado, buenos días, bienvenido a Antioquia Amanece. Muy buenos días para todos los televidentes y gracias por la invitación. Abogado, ¿qué opinión le merece esta situación tan lamentable para Colombia y cómo cree que van a quedar hoy las relaciones precisamente centro democrático y gobierno nacional? ¿Y por qué lo digo así? Pues porque hoy incluso el ministro, el señor Armando Benedetti, ha dicho: dejen de juzgar al gobierno por los hechos sucedidos el pasado fin de semana. Miren, creo que es un asunto bastante preocupante. Sin duda alguna, las advertencias no solamente del Centro Democrático, sino de la mayoría de partidos, incluso de organismos internacionales frente al mensaje del odio del presidente de la República, en mi opinión, creo que hoy estamos viendo esos resultados. Lamentablemente hay fanáticos detrás de actos delictivos que sin duda buscan no solamente desestabilizar a un gobierno, sino eliminar a quien piensa diferente. Y cuando uno escucha las palabras del presidente Petro, lo que se da cuenta es que hay mucha información que no es verificable. Por ejemplo, que el menor fue instrumentalizado, eso no está probado. O que el menor se le pagó plata, eso tampoco está probado. Lo que se sabe incluso de la legalización de captura de este menor de edad es que ninguno de esos elementos hoy están demostrados. Por eso es importante que las autoridades, en mi opinión, tienen que desplegar toda su capacidad investigativa para poder determinar con mucha responsabilidad qué fue lo que ocurrió en estos hechos, sin dejar de especular. Lo que llama la atención es que después casi de 36 horas, las autoridades y en especial la Policía Nacional no tengan unos indicios serios, unas hipótesis razonables, fundadas en elementos de prueba, para poder saber, para que le cuenten al país qué fue lo que pasó en este caso. Y es que estamos hablando de un delito de lesa humanidad, donde el Estado, a través de su Policía Nacional y la Policía Judicial, tiene que brindar todas las garantías, no solamente a la familia de Miguel, sino a la oposición, porque esto puede pasar con un candidato y también con los demás. Imagínense ustedes el miedo, el terror que van a tener los demás candidatos, tanto a presidencia como al Congreso, para hacer campaña en las calles. Va a ser supremamente difícil hacerlo por temor a sus vidas. Entonces el proceso electoral se va a ver perjudicado. Yo sí creo que aquí el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad. Y sin duda alguna esto lo hacemos no desde el punto de vista penal, pero sí político. Es que estos mensajes son muy nocivos para la sociedad. Aquí vemos las consecuencias de estigmatizar a los opositores. Miren ustedes cómo en discursos de Gustavo Petro dice incluso que se deben eliminar aquellos congresistas que no voten la consulta popular, o que el pueblo va a pasar por encima de ellos, o que hasta ahí llegarán. Todos esos mensajes, cuando se contextualizan, pues uno lo que ve son amenazas directas. Y eso es lo que se debe suprimir en nuestro país. Se debe aprender a respetar al otro, dejar de decirle a los senadores que son nazis, que son asesinos, que son delincuentes, que son corruptos, cuando ni siquiera son investigados por estos hechos tan lamentables. Es que ahí hemos llegado a la violencia, al discurso del mismo presidente Petro, que le hace mucho daño a la democracia y, en mi opinión, aquí vemos las consecuencias lamentablemente. Abogado, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con el menor? Realmente pues sabemos que él tiene un manejo muy diferente obviamente a un adulto, a una persona que ya cumple la mayoría de edad. ¿Cuál es el proceso que se debe cumplir con él legalmente? ¿Se puede legalizar esa captura? ¿Se puede llamar captura o es conducción? ¿O qué pasa con el menor y cuál es el trámite que legalmente se debe continuar con él? Sí, importante aclararle a todos los televidentes que los menores de edad entre 14 y 18 años en nuestro país tienen un sistema de responsabilidad penal totalmente diferente al sistema penal de los adultos. En este caso, ¿qué procede? Ya nos ha contado la Fiscalía y también el representante de las víctimas que se dio la legalización de la captura. ¿Qué sigue ahora? La Fiscalía tendría que hacer una imputación de cargos donde le comunica la pretensión del ente acusador desde el punto de vista fáctico, es decir, los hechos, y también el jurídico.
donde la Fiscalía le va a abrogar 2 delitos. Una, tentativa de homicidio, precisamente porque el senador Miguel Uribe se debate entre la vida y la muerte, calificación que podría variar dependiendo del estado de salud del doctor Miguel Uribe, y también el porte ilegal de armas porque al ser capturado en flagrancia fue aprehendido con un arma de fuego. Esto también significa la configuración de otro delito. Después de esta imputación de cargos, viene una medida, si así lo considera la Fiscalía y lo otorga el juez de control de garantías, que se llama una medida de internación preventiva, no medida de aseguramiento, internación preventiva. ¿Qué significa esto? Que si el juez considera, por solicitud de la Fiscalía, que este menor es un peligro para la sociedad o la víctima, que puede evadir la justicia o puede destruir las pruebas, se le puede imponer esta medida preventiva, ojo con esto, por un término máximo de 4 meses, con una prórroga de 5 meses, que se da hasta que salga la sentencia. Si no se da la sentencia en este tiempo, la medida tiene que ser reemplazada por otra, como por ejemplo una libertad, o como por ejemplo que se ponga en el seno de una familia para su protección. Después de esta medida de internamiento, lo que viene ya es el debate del juicio. En definitiva, creo que hay unos elementos abundantes que demuestran la responsabilidad, esto sin ir en contra de la presunción de inocencia, pero acá la pena máxima o sanción máxima, que puede ser privación de la libertad, podría ser de 2 hasta 8 años de privación de la libertad, y esto también es bueno decirlo, no lo va a hacer ni en una cárcel, ni tampoco en una penitenciaría, sino en un centro especial de internamiento de menores, donde, y así suene muy apático, porque lo trae la ley, se proteja a este menor de edad y se le puede dar un tratamiento diferente o diferencial para que pueda reinsertarse a la sociedad más adelante cuando sea un mayor de edad. Abogado, ¿qué medidas preventivas deben adoptar a partir de este momento los precandidatos presidenciales? Mire, está muy difícil el contexto político en nuestro país. Hoy hacer política nuevamente es una pena de muerte, y esto no lo digo exagerándolo, sino que lo vemos con los hechos. Sin duda alguna creo que tienen que tomar todas las medidas donde el gobierno se comprometa a darles un esquema de seguridad muy robusto, donde en definitiva que sirva el sistema de inteligencia colombiana. Es que aquí no tenemos inteligencia, aquí no tenemos una investigación por parte de las autoridades, y me refiero no tanto a la Fiscalía sino al gobierno, que realmente esos esquemas de seguridad tengan gente idónea, donde hayan también dispositivos donde se cumplan los protocolos al 100%, que los candidatos tengan la posibilidad de dar discursos en las calles y no tengan el miedo de ser asesinados. Es que es muy grave lo que está ocurriendo, y el gobierno nacional lamentablemente hoy no da esas garantías. Le interesa más hacer conciertos públicos para celebrar cosas que realmente darle garantías a la oposición. Es un panorama, en mi concepto, muy crítico para la democracia, y lamentablemente hoy vemos que esa política de paz total, esa política de darle todo a los delincuentes, esa política de pagarle a los jóvenes supuestamente para no delinquir, fracasó, y lo que hace es multiplicar el crimen en el país, y hoy estamos en manos de los delincuentes. Eso es lo que hizo Gustavo Petro en el país, lo descuadernó totalmente en materia de seguridad. Ahí está, él es Julián Quintana, abogado, y estuvo hoy precisamente en Antioquia Amanece ilustrándonos lo que puede pasar y lo que va a pasar después de este hecho tan lamentable en nuestro país. Abogado, muchísimas gracias, un feliz día. A usted gracias por la invitación y un feliz día. Muchas oraciones por el doctor Miguel Uribe, por favor. Gracias. Así